Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues aquí acomodándonos para dar inicio con las actividades como de costumbre de cada semana. Ok, vamos a compartir nuestra pantalla para posteriormente mostrar nuestra presentación. Y ahora sí, iniciamos. Jóvenes, esta actividad es para tercer año, para nivel secundaria. La materia es tecnología con énfasis en informática. Su amigo servidor, el profesor Tadeo. El tema lleva por nombre las aportaciones de los conocimientos tradicionales a los campos tecnológicos. Esta actividad a distancia corresponde a la segunda semana de enero de 2021. Ok. El aprendizaje esperado proponen mejoras a procesos y productos incorporando las aportaciones de los conocimientos tradicionales de diferentes culturas. Les voy a mencionar los puntos en los cuales usted debe tomar en cuenta para que pues, durante la clase que le quede remarcado. Anotar y contestar las 4 preguntas que se muestran en la tercera diapositiva. Escuchar y poner atención a la clase de las aportaciones de los conocimientos tradicionales a los campos tecnológicos. Observar y poner atención al video ciclo de procesamiento de información para posteriormente hacer las actividades que aparecen en la última diapositiva y mandar las evidencias al número telefónico que se encuentra en la parte de acá arriba. Cada fotografía debe llevar su nombre completo, grado y grupo y la fecha que corresponde. Es así como damos inicio con lo siguiente. Jóvenes, Roma no se construyó en un día. La configuración de los campos tecnológicos ha sido posible, entre otros, a la incorporación de diferentes conocimientos tradicionales aportados por diferentes culturas de todo el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? A los conocimientos de hace años, ¿sí? Con los conocimientos, cuando se dice tradicionales, con conocimientos de principio, conocimientos con los que se iniciaron para poder evolucionar las diferentes herramientas o tecnologías que hoy en día tenemos. Y a esos conocimientos, jóvenes, son los conocimientos que se aplican en la definición de las generaciones tecnológicas, mismas que parten del estado del arte de la tecnología de punta. De los conocimientos generados y las experiencias adquiridas en la generación anterior para lograr ¿qué? Pues la innovación de la siguiente generación. Muchas veces entendemos el éxito en el desarrollo de nuestros procesos de desarrollo personal y nuestros logros académicos como algo binario, es decir, que si solo existieran 2 rutas posibles, al éxito o fracaso, a eso se refiere. Ok, ¿me van a ayudar a contestar estas siguientes preguntas, jóvenes? La primera dice, ¿qué aportaciones han hecho las diferentes culturas a la configuración de los campos tecnológicos? Siguiente, ¿cómo se registraba la información antes? ¿De qué medios se hacía uso de la transmisión de información? ¿Cuáles son las técnicas tradicionales para el procesamiento de la información? Ok, anótenlas, si no las pueden contestar, no se preocupen. Ahorita la contestan después de esto o después de las clases. Avanzamos. Dice, las aportaciones de los conocimientos tradicionales a los campos tecnológicos. ¿En qué consiste esto? Bueno, vamos a lo siguiente. Ok. Bueno, que se va abriendo es un poco lento, pero seguro. Ok, iniciamos. Dice las aportaciones de los conocimientos tradicionales a los diferentes campos tecnológicos. Ok. La generación de los campos tecnológicos jóvenes se entiende por campos tecnológicos, el conjunto de técnicas diversos, con propósitos comunes y de mayor complejidad.
que permiten la organización, la articulación de diferentes clases de técnicas, ya sea por obtención de algún producto o brindar un servicio. ¿Ok? Y pues los campos tecnológicos pueden clasificarse en 6 jóvenes. La primera, tecnología de la información y la comunicación, es donde entra la informática. Tecnología de la construcción, tecnología de la manufactura, tecnología de la salud, los servicios y la recreación, tecnologías agropecuarias y pesqueras y tecnologías de los alimentos. Importancia, de los campos tecnológicos. Los campos tecnológicos se generan en todas las actividades que realizan todos los seres humanos, desde las culturas sociales, desde las culturales y las sociales, como tanto en la educación como en la salud, hasta en la producción de bienes y servicios. La trayectoria técnica, está muy vinculada con las generaciones tecnológicas y en la que identifica los cambios que a través del tiempo han experimentado jóvenes, los artefactos y servicios que satisfacen nuestras necesidades, además de que reconoce la relación entre las personas y el material o insumos necesarios que se procesan mediante técnicas. ¿Okay? Las trayectorias técnicas en la construcción social y cultural, en la informática ya es parte, la informática ya es parte fundamental de la cultura contemporánea. ¿Para qué? Pues para poder comunicarnos con todo el mundo y la sociedad. La técnica y la tecnología colaboran en formación de una sociedad y es innegable que sus constantes cambios tienen efectos poderosos en nuestros patrones de conducta, lo que repercutirá de manera muy importante en la sociedad ¿de qué? Pues del futuro. Ok. ¿Cuál es la aportación de los conocimientos tradicionales en los campos tecnológicos? Bueno, la tecnología se ha convertido en un elemento indispensable del conocimiento humano para resolver ¿qué? Muchos problemas y necesidades actuales a pesar de la globalización. Los valores asociados al cambio técnico no son universales, es decir, los artefactos son un reflejo de las culturas que los han producido y su evolución es un lento proceso dentro del contexto sociocultural para entender mejor lo anterior. Veamos algunos ejemplos de la cultura mexicana. Por ejemplo, la miel, la cosecha de la miel son 6 al año, pero la célebre es la que se hace porque en noviembre la causa de su extensión es la fabricación de las abejas de una flor blanca semejante al jazmín, muy olorosa, ¿sí? Otro ejemplo, la miel sería la cochinilla como colorante. Otro ejemplo sería los alebrijes de madera, ¿sí? El diseño tecnológico en el papel picado. Bueno, es así como les mostré algo, ¿cómo les puedo decir? Algo del tema de las aportaciones de los conocimientos tradicionales a los campos tecnológicos. ¿Sí? Los primeros conocimientos que surgieron, cómo se fueron dando y hoy en día cómo es que ayudó para poder llegar a esa tecnología. Las prácticas de las culturas ancestrales jóvenes en el registro y la transmisión de la información, la comunicación, está formada gran parte por la naturaleza humana, ya que las personas, además de tener la necesidad de comunicarnos, disponemos de la facultad de hacerlo. Gracias a la comunicación es posible enviar y recibir mensajes de todo tipo hoy en día. Estos son los elementos que conforman, por ejemplo, el emisor, receptor, mensaje, canal, código, y pues el emisor es el sistema que transmite o envía información o algo así. El receptor, sistema que recibe el mensaje a través de un canal o lo interpreta. El mensaje es la propia información que se envía mediante un empleo de códigos. El canal es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor. El código, pues no es otra cosa más que es un conjunto sistematizado de signos y reglas que permiten elaborar el mensaje. El lenguaje es el código más utilizado de los seres humanos. Cuando el emisor y el receptor no están cerca, se habla de la telecomunicación,
que etimológicamente significa comunicación a distancia. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día, cuyo fundamento es la transmisión, que es el conjunto de medios y técnicas que permiten que salvar la distancia en tiempos remotos. Las personas se comunican empleando la voz, el lenguaje corporal, los gestos u otros tipos de señales. La primera estrategia que emplearon para transmitir el mensaje consistió en enviar señales de humo, señales sonoras y luminosos, empleando hogueras y percusiones con la finalidad de enviar mensajes a distancia. ¿Ok? Los soportes de información están en una función de lograr mayor capacidad de almacenamiento y perdurabilidad. Y es lo que estamos trabajando, donde pues existen nuevos dispositivos de almacenamiento, discos duros con mayor capacidad, almacenamiento en la nube o algunos otros dispositivos. Ok. Las técnicas tradicionales para procesar la información. A ver, vamos a ver. Borremos esto, listo. Las técnicas de procesamiento de datos se eligen con base a los requerimientos del usuario, las características del proceso que se efectuará, la rapidez requerida y los recursos económicos que se disponen. ¿Sí? Vamos a ver. Existen los procesos de información y se puede decir que se dividen ese tipo de características o los procesos en tres tipos: proceso manual, proceso mecánico y proceso electrónico. El proceso manual no es otra cosa que la técnica más antigua. Requiere el uso de recursos humanos para realizar actividad como registro de datos, entrada de datos, ordenarlos y clasificarlos manualmente, así como anotarlo eso en la libreta o algo así. A eso se refiere con proceso manual. Proceso mecánico se refiere, a diferencia del anterior, consideramos que el uso de la máquina registradora o calculadora que sustituyen el proceso de cálculo mental, lo que se traduce en una relativa reducción de tiempo de ahorro y carga de trabajo. Y aquí vemos como el uso de la calculadora para hacer ciertas operaciones. Es un ejemplo. Y el proceso electrónico, pues no es la era en la cual estamos viviendo. En este tipo de procesos se emplea la computadora o algunos sistemas informáticos, por lo que no requiere de la intervención humana, para desarrollar cada etapa del proceso, ya que dependiendo del tipo de procesamiento, una vez integrando los datos del sistema dentro del proceso al desarrollar, se registra o se puede utilizar de forma automática. ¿Okay? Ahora les voy a mencionar, y pues algo muy importante. Cabe señalar, jóvenes, que no siempre es necesario hacer un procesamiento de información mediante el empleo de una supercomputadora, ya que la técnica se elige con base en los requerimientos del usuario y los recursos disponibles. Es recomendable, jóvenes, realizar cálculos mentales con el fin de ¿qué? De incrementar nuestra agilidad mental. Para ello les voy a mostrar un pequeño video que habla del ciclo de procesamiento de la información. Pongan atención. Bueno, en este video les hablaremos acerca del ciclo de procesamiento de la información. Como todos sabemos, es un conjunto de pasos que la computadora sigue para recibir datos y procesarlos de acuerdo con las instrucciones de un programa. Posteriormente, mostrar la información y por último almacenarla. Los pasos son los siguientes: entrada, procesamiento, salida y almacenamiento. Comencemos con el primero, que es la entrada. En esta etapa del ciclo, la computadora acepta datos que provienen de la fuente, por ejemplo, usuario y programa. El procesamiento son los componentes como la unidad de control y la unidad aritmética. Hacen las funciones necesarias para el procesamiento de los datos. En se realizan las operaciones necesarias para la transformación de los datos obtenidos, para así convertirlos en información importante y significativa.
La etapa de salida de los datos siempre dependerá del uso que la empresa requiera hacer de esto, ya sea de manera impresa en uniforme o cualquier otro tipo de documento. Es la parte del ciclo en donde la computadora debe demostrar los datos ya procesados y convertidos en información. Por ejemplo, gráficas por medio del monitor, lista de usuarios impresas por medio de una impresora. Ok. Almacenamiento consiste en guardar información generada por la computadora en algún dispositivo de almacenamiento. Por ejemplo, las memorias USB y disco duro. Ok, jóvenes. Les puse un pequeño video del ciclo de procesamiento de información por lo siguiente. Pongan atención, miren. El proceso electrónico de datos comprende las siguientes fases: la entrada de datos, proceso, salida y almacenamiento, como lo indicaba el video que les acabo de mostrar. En ella decía que la entrada de datos, pues, es la computadora donde acepta los datos que provienen de una fuente, ya sean las instrucciones del usuario o de un programa para ser procesado. Y el procesador de la computadora ejecuta acciones con los datos con la base de las instrucciones del usuario o del programa. Y la salida, pues la computadora despliega el resultado del procesamiento. En caso de ser requerido, los resultados pueden aparecer en texto, como números, gráficos, videos en pantalla, como sonidos en las bocinas, imágenes en la impresora, o incluso puede ser dirigida al Internet. El almacenamiento de la computadora almacena permanentemente los resultados en un medio de almacenamiento, ya sea CD, memorias, discos duros externos o en el disco duro interno de la propia computadora. Y aquí están los 4 elementos: entrada de datos con el teclado, proceso, ya el CPU, la computadora se encarga, ¿sí? La salida a través de un monitor y se almacena en dispositivos de almacenamiento. En ocasiones, jóvenes, se adicionan 2 fases más al ciclo de procesamiento de información. Consiste en una fase inicial de recolección de datos y una fase final que corresponde a la comunicación de la información obtenida mediante el procesamiento. ¿En qué consiste? Por ejemplo, aquí están, miren, origen o recopilación, de dónde viene la información, y vamos a meter los datos o la información, procesa la computadora, da salida de esa información, se almacena y luego después de almacenarla, ok, hay que poderla comunicar. ¿A quién la vamos a comunicar? Durante las últimas décadas, jóvenes, el desarrollo de las técnicas para el procesamiento de datos es sorprendente, al igual que la incursión de las computadoras y dispositivos electrónicos en los diversos ámbitos. Actualmente, gracias a los poderosos sistemas informáticos con lo que contamos, todas las tareas de procesamiento de información mecánicas y repetitivas son susceptibles de automatizarlas por medio del empleo del software y de los dispositivos adecuados de cada proceso o tarea. Ok, avanzamos. Ya para finalizar, me van a hacer lo siguiente. Realizar la actividad que se solicite. Me van a elaborar, jóvenes, un cuadro donde se visualicen las técnicas en épocas ancestrales y la época actual. Por ejemplo, dice épocas ancestrales. Me van a hacer aquí una técnica de qué es lo que se hacía en épocas ancestrales y ahora cómo se hace en la época actual. Ejemplo, ¿no? Cómo en la época ancestral, cómo hacían fuego, cómo se prendía, cómo hacer fuego, y ahora qué se utiliza como para poder hacer fuego, qué se utiliza, ¿sí? Y aquí otro ejemplo, una época ancestral y la época actual. La siguiente dice, a través de una tabla ilustra las técnicas para el procesamiento de la información y el tipo
de actividades que se pueden desarrollar mediante estas. Me van a poner esta tabla que dice la técnica y las actividades. Dice las técnicas para el procesamiento de la información y el tipo de actividad que se puede desarrollar mediante esto. La técnica. Por ejemplo, alguna técnica que utilizan, por ejemplo, para el procesamiento de la información y la actividad. Ejemplo, el crear un documento. ¿Sí? ¿Qué actividades se puede desarrollar a través del crear un documento? Al hacer un inventario, ¿qué actividades se realizan? ¿Sí? A través de la información, claro. ¿Sí? A través del procesamiento de la información, ¿qué se hace? ¿Sí? Ya les puse dos ejemplos. Bueno, en el inventario, en la técnica de inventario, la actividad que se realiza, bueno, se captura de datos, se almacenan los datos, se puede buscar los datos, se registran, etc. ¿Ok? Y para finalizar, no se les olvide que me tienen que enviar de evidencia cada fotografía que me envíen, me lo tienen que enviar por medio de la aplicación de WhatsApp, ya tienen mi número telefónico. Cada fotografía debe llevar su nombre completo, grado, grupo y la fecha de la actividad. Es así como hemos terminado esta actividad como cada semana y pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense y hasta pronto. Bye.